Parece que hubiera sido ayer cuando subí aquel video, de los 10 mejores episodios del 2015. En cuanto a Hora de Aventura se refiere. Y henos aquí ahora, con su correspondiente versión para este finalizado 2016. Desde ya les quiero recalcar algo importante. Sin importar cuán objetivo intente ser al elegir los diferentes puestos de este top. Al final este tipo de cosas, se acaban decidiendo por la percepción individual de cada uno. Este es mi top 10, pero puede que no estés de acuerdo con él. Si es así, puedes dejarme tu propio top de mejores episodios de este 2016. Si vieron el top del año pasado, entonces ya sabrán cuáles son los puntos que voy a tener en cuenta para calificar los diferentes episodios. Pero si no lo has hecho, la cosa irá más o menos así. El pilar que usaremos para elegir los diferentes puestos, radica en el desarrollo e importancia que tengan los eventos ocurridos en dichos episodios para la trama de la serie. También tienen que tener en cuenta, que los episodios que se lleven a cabo con múltiples partes, no serán incluidos. Con ello me refiero en concreto al final de la séptima temporada, Preboot y Reboot. El motivo de esto, es que al tratarse de partes de lo que vendría siendo un mismo episodio, tienen más tiempo para desarrollarse que los 10 minutos a los que estamos acostumbrados. Y sería injusto comparándolos con los que solo tienen ese corto periodo de tiempo para mostrar todo lo que quieren mostrar. Habiendo dejado claro todo lo que necesitan saber, es momento de pasar a lo que todos vinieron a ver. Los 10 mejores episodios del 2016, según mi criterio. Número 10. Comencemos con algo sencillo, y que quizás no sea tan relevante a largo plazo, a excepción de un detalle. En Fluid Spell, pudimos ver cómo Finn intentaba ayudar a la maga cazadora a invocar al espíritu del bosque, utilizando la unión con la naturaleza gracias a la espada de pasto y su flauta. Mientras que Jake, como ya estamos acostumbrados, insistía en que Finn fuera por algo más romántico. Como les dije, este episodio quizás no influyera tanto, excepto porque hizo que Finn se volviera invulnerable a la electricidad. Sin embargo, fue entretenido ver cómo Jake le insistía a Finn, mientras que este le recalcaba que solo quería ayudarla. Supimos más de unos de los personajes secundarios menos conocidos, y al mismo tiempo más queridos. Y por supuesto, el beso que absolutamente nadie se esperaba, para dar nacimiento al Finn 3. Aunque al final no resultó en nada. Número 9. ¿Alguno recuerda este sitio? Se trata de la dimensión de cristal, la cual se ha mencionado varias veces, pero solo había hecho una aparición, la cual se dio en el episodio, Los cristales tienen poder. Y más encima, pudimos ver muy poco de la misma. Pero eso se acabó con la salida del episodio Lady Reincarn of the Crystal Dimension, en el cual explorábamos un poco del pasado de Arcoiris en dicha dimensión, mientras estaba al lado de su exnovio Lee, el cual detestaba a los perros, y creía que los lluviacornios eran superiores. Hasta que finalmente se pasó de la raya, y quería robar una reliquia bajo custodia de la milicia canina, y precisamente quería usarlo en su contra. Pudimos ver finalmente cómo es la dimensión de cristal más al detalle, y las especies que la habitan, los perros, los lluviacornios, y los seres de cristal. Así como también pudimos contemplar el repudio que se tienen entre sí, por lo menos en ciertos grupos. Lo cual podría sentar las bases para una segunda guerra de perros contra lluviacornios. Número 8. La historia del Dulce Reino, y sobre todo de la Dulce Princesa, es una de las que menos se ha indagado en la serie, a pesar de ser una de las más importantes. En este episodio, si bien no es una excepción a la regla, sí que nos dan un pequeño resumen de la historia del reino, aunque de una forma muy distorsionada, o por lo menos es contada por alguien que creía que así era. En The Thin Yellow Line, la Dulce Princesa le encargaba a Finn y a Jake encontrar a un escurridizo grafitero, que se hallaba en las líneas de los Banana Guardias. Mientras se infiltran en la base de los Banana Guardias con unos disfraces, descubren el pedestal en el que tenía puesta a la Dulce Princesa, no solo siendo su gobernante, sino que para ellos era una diosa a la que debían venerar, la cual podía ser bondadosa, pero también sumamente cruel si no se le obedecía. Esto provocaba que los Banana Guardias tuvieran miedo de mostrarle sus talentos, y se escondieran. Entre los cuales estaba el Banana Guardia 16, el cual era el responsable del graffiti. Este episodio me pareció muy conmovedor, ver la imagen que tenía de Bonibel como una diosa, para que al final ella misma les dijera que no era nada de eso. Que no iba a castigar a nadie por ser diferente, sino que los premiaría por ello.
Aparte de ver la historia del dulce reino, desde los ojos de uno de sus habitantes. En este caso un guardia. Número 7. Tras lo acontecido en Olvidaste tus flotadores, habían quedado muchas dudas sobre el destino de dos personajes sumamente diferentes. Uno de ellos era Betty Groff, la prometida de Simon, quien había adquirido el poder del hombre mágico, así como su locura, y partido a rumbo desconocido, pero continuaba con el mismo objetivo que tenía al llegar a WoW, curar a su amado Simon de la maldición de la corona. En King's Ransom pudimos ver su siguiente paso para llevar a cabo este cometido. Secuestrar al pingüino Gonter, y con ello atraer a Simon, o Rey Helado, para luego quitarle la corona, y experimentar con ella. Dejándonos con una enorme duda al final. ¿Qué es lo que había hecho? De lo cual supimos la respuesta episodios más adelante. Ver la reunión de estos dos amantes luego de tanto, fue sin duda algo emotivo. Al igual que triste. Al ver cómo el Rey Helado, no es capaz de recordar a quien antaño fue su gran amor, a pesar de que muy en el fondo, algo en ella le resulta sumamente llamativo. Un par de revelaciones más sobre la corona, como lo que ocurre cuando Simon se aleja mucho de ella. Y por supuesto, a pesar de que a veces parezca que lo odie, el Rey Helado quiere mucho a Gonter, y guarda un álbum de fotos de sus cumpleaños. Desde el día que lo encontró en su reino, hace más de un siglo. Número 6. Justamente, en el puesto anterior se encontraba un episodio que continuaba con la trama de un personaje, que fue afectado por lo ocurrido en Olvidaste tus flotadores. Ahora, veremos la otra cara de la moneda, o lo que es lo mismo, el otro personaje que fue afectado. El hombre mágico, ahora conocido como el hombre normal, y cuyo episodio que continúa su historia, se llama justamente así. Normal Man. Aquí podemos ver cómo el hombre normal, intenta rehacer su vida desde cero, ahora que la locura lo había abandonado. Al igual que la magia. Y para ello, debía disculparse con aquellos a los que había perjudicado durante tantos siglos. Comenzando con alguien muy importante para él. Su hermano Globe. Quien aún estaba vivo, y se hallaba orbitando alrededor de la Tierra. Para ello necesitaba a la pequeña Manticora, quien al final decide traicionarlo por todo lo que le había hecho. ¿Y quién no lo haría? Ver cómo el hombre normal intentaba enmendar sus errores del pasado, y estaba dispuesto a sufrir un castigo con tal de ser perdonado. Te hacen darte cuenta del desarrollo que cada personaje lleva a cabo a lo largo de la serie, siendo este uno de los casos más notorios. Y por lo menos conmigo, consiguieron demostrarme que de verdad estaba arrepentido y quería cambiar las cosas. Disculpándose con su hermano Globe, y buscando cambiar el modo en que los habitantes de Marte lo veían. Convirtiéndose en el nuevo rey de Marte. Número 5. Me resultó bastante curioso que para este puesto, eligiera un episodio que tiene algo en común con el que ocupo el del año pasado. Y con ello me refiero, a que no cuenta con tantas revelaciones como los puestos anteriores, pero su trama y desarrollo, me parecieron excelentes. Este quinto puesto no podía ocuparlo otro más que I Am a Sword, en el que indagamos más a fondo en la relación de Finn y su espada, la cual resulta ser el mismo, y le da ciertos consejos. Pero por culpa de Finn, y de pasarse de listo, acaba perdiéndola al fondo de un acantilado. Y esta es robada por una bandida, que casualmente era a quien Finn y Jake estaban buscando. Durante todo el episodio, vemos cómo Finn trata de vivir sin su espada Yo, y nos mostró la conexión psíquica que poseen ambos Finns. Aparte de que al final, nuestro Finn aprende una importante lección. De que no hay que dar por sentado que alguien estará siempre contigo, porque siempre puede pasar algo que acabe separándolos. Pero por supuesto, no podíamos pasar por alto la presentación de un nuevo personaje. En concreto una antagonista, la cual es de los mejores villanos que tiene la serie a mi punto de vista. Ya que el motivo de sus acciones no es solo la búsqueda de riquezas, sino gozar del sufrimiento y asesinato de inocentes, convirtiéndola en una auténtica lunática, y alguien muy peligrosa. Sin olvidarnos del tan sumamente inesperado final del episodio. Número 4. Nuevamente, más coincidencias con el top anterior. Es precisamente a partir de este punto, que las cosas ya se ponen mucho más interesantes. Y nos encontramos con unos episodios simplemente, memorables. Justo estábamos hablando en uno de los puestos anteriores, de lo que había hecho Betty con la corona del Rey Helado. Es en Broad His Crown, donde se nos da la respuesta a esta pregunta, junto con otras varias a diferentes dudas que teníamos sobre este artefacto. Todo comienza cuando Bonibel y Marceline deciden hacerle una visita al Rey Helado, para hacerle compañía.
Pero a medida que pasaba la noche, el Rey Helado comenzaba a actuar extraño, lo cual era causado por un virus que Betty había implantado en la corona, el cual tenía por objetivo modificar su configuración, sin importar los riesgos. Solo tienen que ver mi canal para saber lo revelador que fue este episodio. El plan de Betty revelado. Más datos sobre el funcionamiento de la corona. Y sobre todo, conocemos a dos más de los portadores que tuvieron la corona alguna vez. Svein, y el primer Santa. Aparte de ver nuevamente al primero de ellos, Gunther el dinosaurio. No se sabe qué ha sido de Betty desde entonces, pero está claro que no se dará por vencida solo porque se haya visto frustrado uno de sus planes. Número 3. Aquí volvemos a dar un salto en cuanto a calidad de episodios se refiere, donde nos encontramos con algunos de los episodios más relevantes de la séptima temporada. Empezando con uno que estuvimos esperando durante años, desde la salida de Finn el humano y Jake el perro. Crossover, en donde finalmente sabemos qué fue de la dimensión que creó Finn al desear que el Lich nunca hubiera existido, Farmworld. Y no solo vemos lo que fue de ella, sino que conocemos su desenlace. Básicamente, en el episodio vemos a Finn y a Jake, que son invocados por Prismo a su cuarto del tiempo, para tratar un tema muy serio que podía afectar negativamente a la estructura del multiverso. El problema era que Finn, el lado de la dimensión de Farmworld, se había hecho con el Mchiridion y buscaba usarlo para abrir un portal al multiverso, lo cual podía acabar en algo catastrófico. Finn y Jake son mandados para detenerlo, ya que algo en esa dimensión no le permitía a Prismo interferir. Al final nos enteramos que todo esto había sido plan del Lich en el cuerpo de Jake alterno, quien buscaba llevar a cabo el plan que su otra versión también había intentado. ¿Qué fue de la dimensión de Farmworld luego de lo visto en Jake el perro? Ese algo que le impedía a Prismo interferir. Más datos sobre el Enchiridion. La aparición de Billy alterno. El auténtico plan del Lich, el cual consiguió llevar a cabo al caer una de sus manos en el portal multidimensional, esparciendo su influencia por cada dimensión existente, incluyendo la dimensión de Wu. Por todo esto y más, Crossover tiene su merecidísimo lugar en esta lista. Número 2. En este puesto pasa algo similar a lo que ocurría en el lugar número 5, y resulta un tanto contradictorio con lo que les dije anteriormente. Este episodio no influye demasiado en la trama de la serie, o prácticamente nada. Es decir, es algo de un solo episodio, pero que no tendrá relevancia en el resto. Pero no me van a dejar mentir cuando les diga de cuál se trata, y que se merece este puesto o incluso el primero. Sin importar que no influya para los demás episodios, estaba claro que The Hall of Figures tenía que estar en este top. En un puesto sumamente alto además. Si no se quedó con el primero, fue precisamente por ser algo de un solo episodio y nada más. Y si acaso dejó algo a posteriori, fue un cambio en la forma en la que Finn ve las cosas. Nuevamente, el episodio más rompecabezas se queda con el segundo puesto. En este episodio, vemos cómo Finn intenta escapar de una mazmorra conocida como la Sala de la Egresión. Pero para poder hacerlo, debía cruzar un camino aparentemente mental, el cual solo podía pasar con los ojos cerrados. El problema era que aunque lograra salir, en el momento que abría los ojos, regresaba a aquella sala, obligándolo a tener los ojos cerrados durante meses, intentando llevar una vida normal, solo para acabar regresando al mismo lugar una vez los abriera. Este episodio me ocasionó serios quebraderos de cabeza, al tratar de entender lo que estaba pasando. Y estoy seguro que lo mismo le ocurrió a todos ustedes. Todos sabemos que el protagonista de una serie, suele pasar por diferentes pruebas tanto físicas como mentales, con el objetivo de aprender de ellas, y con ello llevar a un gran progreso del personaje en ciertos aspectos. Pues esta es la prueba más difícil que he visto que un protagonista de estos, haya tenido que superar. Tanto el cuerpo, como la mente de Finn, fueron puestos al límite para conseguir salir de esta mazmorra, obligándolo a caminar durante días sin rumbo, completamente a ciegas. Hasta que finalmente pudo encontrar la puerta de salida, lo cual demostró la determinación y esfuerzo extremo de Finn, para poder superar esta complicada prueba. Dejándonos al final, con una frase que no parecía tener sentido, pero que quizás tenga que ver con algo que veremos más adelante. Número 1. Y finalmente llegamos hasta el final de este recorrido, en donde hemos visto cómo la calidad de los episodios iba aumentando a medida que pasábamos por cada escalón. Algunos solo por desarrollo del episodio en sí, mientras que otros por lo importantes que resultan para la trama de la serie. Y ese mismo punto fue el que le ganó a este episodio el primer lugar.
siendo el episodio más revelador de toda la séptima temporada. ¿Qué episodio es el que cumple con tales características? Solo digamos que tiene que ver con los 4 elementos de Wu. Estoy seguro que ustedes también estarán de acuerdo en que Elemental debía quedarse con el primer lugar, el episodio donde conocemos a la auténtica Elemental de hielo, quien nos cuenta la historia de los 4 elementales que han existido desde que inició la vida en el planeta. Fuego, hielo, dulce y slime, reuniendo en el reino helado a las actuales representantes de dichos elementos. La dulce princesa, la reina flama y la princesa Slime, mostrándonos un ciclo que se repite constantemente, y es el rechazo por parte de los 3 elementales, a la elemental de hielo, quien siempre busca lo mejor para sí misma y no acepta su destino. Flashbacks de todo tipo, donde vemos la historia de los elementales desde su inicio, pasando por las versiones que vimos en Evergreen, e incluso, por la era de los humanos, donde vemos esa relación que poseen los 4 elementales, con el ente traidor de la muerte. Este episodio es simplemente excelente. Las teorías locas llovieron por montones al momento de su salida. Nos presentan a la actual elemental de hielo, Patience, quien resulta bastante hiperactiva, por no decir que está un poco zafada de la cabeza, y quien no se va a quedar de brazos cruzados al ver cómo las otras elementales no están de acuerdo con sus ideas. Vemos el momento de la explosión de la mega bomba en aquella ciudad al borde del mar. Pero lo que sin duda le ganó el primer lugar, es por dar comienzo a un nuevo arco argumental, del que se nos insinuaba en Evergreen. Los 4 elementales. ¿Quién sabe cómo podría acabar esto? Quizás con una pelea entre los 4 elementales y el Lich. O quizás este será el detonante para la creación de la criatura de hielo, que atormenta la Tierra de Wu 1000 años en el futuro, el cual sería obra de Patience. No podemos saberlo hasta ver el episodio que continúa con este arco argumental, el cual veremos en la 8ª temporada. Creo que no hace falta dar más explicaciones. Elemental se queda con su merecidísimo primer lugar en el top de mejores episodios del 2016, según mi criterio. Y con eso, doy por terminado este último video del año. Dime, ¿qué te pareció el top? Este año hubo muy pocos estrenos, comparado con los del año pasado. Y esto fue debido a los múltiples hiatus que acontecieron, dándonos un total de 24 episodios estrenados a lo largo de todo el año. Pero eso no quita que muchos de ellos hayan sido excelentes. Bueno amigos, otro año que se nos da. Y eso significa que cada vez estamos más cerca del final de esta aventura, quedándonos solo este 2017, y parte del 2018. Así que vamos a disfrutar de estos últimos años como es debido, antes de que todo acabe. Si te gustó el video, o tienes tu propio top 10 de mejores episodios, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Me encargaré de leer cada uno de sus aportes. Pasamos ahora a los saludos. Un saludo para AR Crack, Saúl Gutiérrez, Nicolás Oche, Julio Contreras, I Am Trigger, Evil Pro Gamer, Dominic Malaver Chávez, Alexis López, Mateo Valle, Max 9 Gameplays. Los demás saludos serán mencionados en los siguientes vídeos. Y ya sin más que agregar, nos vemos, hasta el 2017.